Buen día, mi nombre es María Fernanda Gudelo y mi equipo está conformado por Eslendi Caterine Galvis y María José Abril. A nosotras nos correspondió el capítulo 8 titulado Educar la creatividad. Bueno, iniciamos. En este capítulo 8, se habla sobre una aspiración particular que tiene el sistema educativo y es el desarrollo de un pensamiento creativo en los estudiantes. Como primer subtema, llamémoslo así por ahora, es la creatividad como opción de calidad. Bueno, ¿me permite leer? Todavía se da por sentado que la creatividad pertenece al mundo del arte y que es una cuestión de talento innato. Bueno, frente a esto existen algunos autores que consideran esta idea como algo súper cliché, como anticuado. Sin embargo, si bien es cierto que en la educación hoy día no se aprecia un espacio para la creatividad en las instituciones educativas y para explorar esa creatividad en estos lugares. Esto no lo menciona Jus Ramos. Cabe resaltar que nosotros en muchas ocasiones hemos sido ya sea testigos o hemos percibido de que existen en nuestras escuelas escolares estudiantes, llamémoslo en un término, brillantes, es decir, estudiantes con una gran capacidad intelectual y creativa, que empiezan a reflejar mucho desinterés y dejadez y cansancio hacia la escuela educativa, y por esto, a partir de esto, abandonan las escuelas porque se sienten cansados, se sienten desinteresados y no hay un hecho que los motive. Nos preguntaremos por qué pasa esto. Pues es muy evidente, y es que en la mayoría de los casos en los que vemos que algunos o muchos, por no decir todos, de nuestros estudiantes brillantes abandonan las escuelas y el estudio, es por confundir nosotros muchas veces la cantidad con la calidad. Es decir, a veces se pretende en las escuelas educativas que por saturar a los estudiantes con tareas, trabajos, exposiciones, memorice esto, memorice lo otro, mucha información y demás, se está aprendiendo. Y quiero decirles que esto es completamente falso, porque el estudiante, al verse saturado de información, de tanta información, ya no va a tomar el estudio y la escuela como un proceso de aprendizaje, como un proceso de aprendizaje significativo y de gusto, sino va a ser algo súper tedioso para él o para ella, para todos los niños de las escuelas, y más adelante se convertirá sin duda alguna en una barrera que impide este aprendizaje significativo en ellos. Continuamos. ¿Realmente es tan importante dedicar tiempo en embutir una interminable lista de información? Bueno, pienso que es una pregunta para cuestionarnos y que interesante que el documento nos la dé a conocer, porque pienso que es una pérdida de tiempo dedicar a saturar a nuestros estudiantes con una larga lista de información cultural, porque es que de esta manera no se aprende. Antes le quitamos el deseo al estudiante de aprender cosas por medio del disfrute, por medio del juego, por medio de la motivación, y que esto realmente lo incentive a la creatividad en ellos. Como se pudo apreciar en el documento, resulta mejor disponer y abrir espacios educativos en los que estén apoyados en medios técnicos, ¿sí? En donde los alumnos puedan, no sé, explorar fuentes por cuenta de ellos, porque de verdad se sientan motivados a investigar información externa sin necesidad de estarla memorizando solamente por una exposición, por un examen, porque es algo realmente ilógico, o sea, no tiene sentido, porque no se va a aprender de todas maneras. Entonces, qué chévere sería que se disponieran de esos espacios súper creativos en los que el niño pueda explorar y plantear ellos mismos esa exploración de aprender algo nuevo, sin necesidad de memorizarse algo con el único propósito de pasar un examen, una exposición, ¿sí? Por lo tanto, es importante plantear la enseñanza de técnicas de pensamiento creativo. Continuamos.
Ok, como segundo subtema tenemos la creatividad, su lógica y su técnica. El concepto de creatividad es algo confuso y abarca una amplia gama de destrezas diferentes. Ser creativo, bueno, es producir algo que no ha existido jamás, y ser innovador es ejecutar y llevar a cabo esas ideas en un proceso evolutivo. Bueno, es importante decir aquí que el ser creativo, como lo mencionaba anteriormente, significa que somos capaces de producir algo que en algún momento no, o que en un pasado no existió, ¿sí? Es algo novedoso, algo que es como un sello propio, ¿sí? Crear algo nuevo. Sin embargo, pues a veces nos resulta un poco confuso por la similitud con el término, perdón, de ser innovador. Y cabe resaltar que no es lo mismo. No toda persona innovadora es creativa. ¿Listo? Ok, seguimos. Bueno, ideas sobre la creatividad. No todas las personas son creativas, pero se ha demostrado que la creatividad se puede enseñar y es una cualidad propia de personas rebeldes. Bueno, frente a esto se dice que, que es falso. En el documento nos mencionaba que era falso, ya que todo es un talento natural y no puede ser enseñada. Eso no lo menciona en el documento. Sin embargo, mediante un apoyo o un entrenamiento realmente adecuado, todas las personas, todas las personas, hasta la más creativa, hasta la menos creativa, pueden adquirir un cierto nivel de creatividad. Obviamente no todas las personas vamos a tener el mismo nivel de creatividad, algunas serán un poco más creativas que otras, como lo vemos normalmente. La lógica de la creatividad. La creatividad consiste en la capacidad y habilidad de tomar un desvío lateral y cambiar nuestra percepción de las cosas. Bueno, cabe resaltar que todos tenemos un potencial creativo, ¿sí? Y esto se evidencia cuando nos referimos a nosotros mismos, como que somos capaces de crear tales o cuales cosas que son originales, expresivas, únicas y emocionantes, ¿sí? Ahí ya vemos que todos tenemos un potencial creativo. Se decía también que es una cualidad propia de personas rebeldes. Bueno, con esto podemos decir que es cierto que los estudiantes conformistas son los que tienen un poco más de éxito en su parte académica, ¿sí? Lo que mencionábamos anteriormente como los estudiantes brillantes. Sin embargo, si las escuelas empiezan a valorar un poco más esa parte creativa, créeme que estos estudiantes conformistas se incentivarán, se motivarán a explorar y a enfocarse en esa parte más creativa, a salirse de su zona de confort, como muchas veces lo llamamos, y a dejar de ser un poco tan reglados, ¿sí? Sino más bien demostrar y experimentar esa capacidad creativa que todos tenemos. En conclusión, lo que debemos tener claro es que la creatividad y la innovación deben trabajar en conjunto, deben ir de la mano para poder, ¿qué? Para poder alcanzar metas o proyectos, objetivos personales, empresariales, en este caso educativos, como nosotros siendo intermediarios de ese proceso de pensamiento creativo, eh, y demás, ¿sí? Demás objetivos. Por lo tanto, la diferencia que hay entre la creatividad y la innovación es que la creatividad hace que planteemos y diseñemos diferentes ideas que son obviamente nuevas y originales. En cambio, el innovar consiste en interpretar y ejecutar esas ideas que ya se plantearon, ¿sí? Llevándolas, perdón, llevándolas en un proceso evolutivo a futuro, ¿sí? Para presentarlas de una forma diferente, de una forma novedosa a los demás. Bueno, la lógica de la creatividad mencionábamos. Bueno, la creatividad consiste, bueno, ya les había leído. Ok, De Bono llama a este proceso como un pensamiento lateral, el cual es muy resaltado en este capítulo 8 y es importante decirlo, porque es lo que nos va a abarcar el tema de la creatividad
en la educación. Entonces Bono llama este proceso pensamiento lateral, el cual es muy importante porque le da al ser humano la capacidad de descubrir conocimientos e ideas nuevas. Es importante tener también en cuenta que el pensamiento lateral, o también lo podemos llamar pensamiento creativo, se considera como un método creativo e imaginativo, ¿sí? Obviamente no saliéndonos de la lógica, para la resolución de problemas de manera indirecta. Este pensamiento creativo, este pensamiento lateral, nos permite alcanzar muchas posibilidades más amplias de ideas creativas, no solamente como, sí tiene que ser un proceso lógico, obvio, pero no saliéndonos un poquito de esa zona de confort, si me hago entender, de pensar siempre lo mismo, sino mirar más allá, mirar que hay como más posibilidades, más ideas, a veces que no se nos ocurren en el momento, pero que ahí están y es nuestro sello personal, ir más allá. Ok, continuamos. La enseñanza de la creatividad consiste en proporcionar las técnicas adecuadas para provocar la salida del camino principal o pauta. Bueno, eso era lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, como tercer ítem tenemos fuentes de la creatividad. Bueno, aparece el pensamiento lateral o el pensamiento creativo. Tenemos la motivación, la experiencia, la liberación, el juicio acertado, la inocencia, perdón, y el azar. Bueno, vamos a empezar con la inocencia. Bueno, la creatividad, cabe resaltar primero, antes de entrar en detalle, la creatividad se produce a partir de diversas fuentes, como lo indica De Bono. Estas fuentes son propuestas por De Bono. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la inocencia, aquí resulta importante el no conocer el procedimiento habitual, ya que si no se conoce, y lo hemos experimentado, será mucho más sencillo producir una idea nueva, ¿sí? Sin tener, me explico, sin tener como un prototipo que tiene que ser así, que esta idea no sirve, que esta idea está mal, no, ¿sí? Saliéndonos de esto, sin conocer ese procedimiento habitual. Se siente un poco más libre para sugerir un enfoque novedoso, por eso resulta muy importante el no leer antes de crear, eso es súper fundamental. Bueno, en cuanto a la experiencia, la creatividad de la experiencia requiere y nos lleva a repetir ideas anteriores que, bueno, venían funcionando bien, pero que sin embargo nos motiva a montar, desmontar, crear, quitar, borrar con las mismas herramientas a una idea anterior. ¿Ok? Continuamos con la motivación. Bueno, para crear es importante tener en cuenta y es importante saber que la persona tiene que estar motivada, ya que pondrá toda su imaginación, toda su creatividad, todo ese interés que tiene en el momento para crear una idea más novedosa, ¿sí? Para crear una idea que es la que se quiere. Continuamos con el juicio acertado. Bueno, aquí el juicio acertado quiere decir el valor que se le da a esa idea, ¿sí? Eso también es un acto creativo. ¿Qué valor se le da a tal idea si por más, no sé, descabellada que esté, por más fuera de lugar, pero bueno, qué juicio, qué valor se le da a esa idea que se ha propuesto? El azar. Nos encontramos muchas ideas nuevas que han surgido principalmente a veces porque sí, sin ninguna razón, por azar. Sin embargo, han provocado en realidad un cambio de dirección del pensamiento. Estas ideas tildadas de erradas, que esto no va, han sido fuentes de un pensamiento creativo, ¿sí? Han sido fuentes de nuevas ideas, por más erradas que estén, pero a veces decimos, bueno, yo no tenía esta idea planteada, ni sabía que iba a resultar, pero bueno, aquí está, ¿no? Y resulta. Y por último nos encontramos con la liberación y el pensamiento lateral o creativo. Bueno, continuamos. Bueno, y por último por penúltimo, nos encontramos con los aspectos de la enseñanza de la creatividad.
La creatividad no es una capacidad innata de personas con talento, sino que es algo que todas las personas pueden aprender, como se los mencionaba anteriormente, ¿sí? Es algo muy raro que digamos que la creatividad es algo natural o es algo que venimos y que no se puede aprender, ¿sí? Muchas veces nos encontramos, digamos, yo no era una persona muy creativa, no me gustaban así como mucho, no me encontraba en eso de colores, de hacer muchos dibujos, no, pero se aprende y hasta el momento puedo dar fe de eso. Uno aprende viendo a las demás personas que son súper creativas, de eso se aprende, ¿sí? Y a veces hasta ese gusto se despierta, ese interés por saber cómo esa persona es tan creativa, por cómo hace esos dibujos tan hermosos, ¿sí? Eso se aprende en sí, ¿sí? A medida que tú te vas interesando. Entonces es una mentira que, que sea una capacidad innata, ¿sí? Con personas que tienen talento o con algunas personas. Todos tenemos el potencial de creatividad para experimentarlo en cualquier momento. La enseñanza de la creatividad tiene dos aspectos. Así es, no lo mencionaba el documento, y esos dos aspectos son la destreza creativa general y la destreza creativa específica. Entonces vamos a continuar con mi compañera María José, que nos hablará un poco más del tema. Buenos días, soy María José y hoy vengo a hablarles sobre la intuición y el pensamiento crítico. La intuición en la educación. La cognición de orden superior sugiere que el desarrollo se mueve hacia la interacción entre lo analítico y lo intuitivo. Es decir, es el crecimiento del desarrollo en nuestra capacidad de conocer una característica definida del alto nivel mental de salud y proporciona una oportunidad para fortalecer los procesos de aprendizaje. Hart en 1999 sugiere esta integración no solo es el dominio del desarrollo de alto nivel, sino que puede ser reconocida y nutrida en cualquier nivel potenciando nuestro conocimiento hacia su potencial completo. La importancia de la dimensión intuitiva en los niños de edad escolar. Los niños que puedan usar su imaginación tienden a ser más relajados e independientes en su comportamiento. Por ejemplo, en algunas investigaciones sugieren que los riesgos de una imaginación no desarrollada incluyen, por ejemplo, la delincuencia, la violencia, la sobrealimentación y el uso de drogas peligrosas. Segundo, los niños con un desarrollo de la vida interior parecen ser más vulnerables a los estímulos internos. Es decir, en otros estudios han revelado que los niños eran menos propensos a ser violentos. Así, con una vida interior desarrollada, conecta con la intuición y la imaginación puede ser fuente de autonomía. Tercero, los niños no tienen opción de expresar la conciencia no lineal. Es decir, otros autores llegan a la hipótesis aún más radical cuando argumentan que la conciencia intuitiva o no lineal quiere decir una tendencia innata, una conducta normal, análoga al hambre o a la tendencia sexual. La técnica de la visualización. La visualización, también conocida como imaginación, puede concebirse como un tipo particular de meditación donde la persona sigue mentalmente una serie de imágenes de manera dirigida. J. Miller ha destacado básicamente dos técnicas. La primera técnica eh, es la técnica de la visualización. Salud. La práctica de la imaginación puede facilitar poner de relieve varias angustias. Entre ellas está la depresión, la ansiedad, el insomnio, la obesidad, problemas sexuales,
pánico crónico, fobias, enfermedades psiquiátricas, cáncer y entre otras enfermedades. Deportes. La visualización es muy útil en la mejora de los resultados deportivos. Creatividad. La imaginación no dirigida puede ser útil en el proceso creativo. Y por último, resolución de problemas. Es de manera general. La imaginación no dirigida constituye un poderoso aliado en determinadas fases de procesos de resolución de problemas. La visualización puede usarse en el aula para muchos fines. Por ejemplo, J. Miller destaca funciones importantes como la relajación, que ha permitido la reconexión entre mente y cuerpo y por tanto el control mental de nuestro cuerpo. La motivación es la visualización que puede usarse para motivar al estudiante de interés por una determinada temática. Y escritura creativa. Es una de las mejores, es uno de los mejores usos de la visualización entre el aula. Es el que se hace en conexión con la escrita creativa de formas que pueden ser una rica fuente de ideas. La técnica de la metáfora. Es el pensamiento metafórico que implica realizar conexiones entre dos personas o ideas, que normalmente relaciona una con otra. Es decir, es importante destacar las diferencias entre metáfora y realidad. Por ejemplo, se decide exactamente lo que se quiere conseguir. Se genera metáforas y se selecciona la mejor que exprese el concepto. Planifica una lección que incluya cómo se adaptarán las metáforas de los estudiantes. Y el pensamiento crítico. Destina a fomentar en los estudiantes el desarrollo de una perspectiva crítica en la relación a la televisión, los videos, películas, radio y medios escritos. Y ya terminando la exposición, quiero decirles como una parte pues que me gustó de lo que leí, que dice así: se trata de centrar en el entorno a cuestiones esenciales que ayudan a integrar conocimientos académicos al mismo tiempo que se abordan y comprenden aspectos fundamentales de la actualidad desde una perspectiva crítica. Y así terminamos nuestra exposición del grupo 8. Muchas gracias.